Bueno, agradecer al compañero Cotelo de Vitoria, que claro, son las grandes ciudades, pero queríamos en esta jornada traer al Ayuntamiento de Vitoria porque sabemos que llevan muchísimos años trabajando en la elaboración en todos los procesos participativos, en una reflexión del modelo de participación, y creíamos que era oportuno para el momento que estamos viviendo en estos momentos en la ciudad de Valencia. Y ya el último turno de palabra es para el compañero Jordi Peris, el concejal de Participación Ciudadana y Acción Vecinal del Ayuntamiento de Valencia. Bien, bueno, pues buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Habéis empezado vuestras intervenciones agradeciendo al Ayuntamiento de Valencia la invitación. Yo quería agradeceros a vosotros el haber venido hasta Valencia para contarnos todo lo que nos habéis contado, ¿no? Porque también, a ver, pues quiero poner de manifiesto pues eso, que no es casualidad que estéis aquí, en el sentido de que, claro, yo ahora al escucharos hablar, pues veo pues, que de alguna manera sois ciudades que de alguna manera habéis servido como referencia para todo lo que hemos ido impulsando a nivel de participación ciudadana desde el Ayuntamiento de Valencia en el año y poquito que estamos gobernando, ¿no? Concretamente, antes comentabas, Pablo, el tema de los presupuestos participativos y la colaboración tan fructífera que ha habido concretamente en el desarrollo de la tecnología que estamos empleando, que ha partido de vuestros estándares de software libre. Y creo que eso es algo en sí mismo valioso, ¿no? Porque ese trabajo de generar redes y de enredarnos mutuamente también es algo muy importante que tenemos que hacer entre ciudades. Yo creo que esto es un ejemplo claro de cómo eso al final se traduce en resultados tangibles y positivos para todos, ¿no? Y luego, cuando comentabas tú de Vitoria el tema del plan de participación ciudadana, también eso, pues comentarte que cuando nosotros hemos lanzado este proceso de revisión del modelo de participación, pues una inspiración clara ha sido el proceso que vosotros hicisteis en este plan, en el sentido de que al final lo que nosotros queremos llegar con todo este proceso que tenemos en marcha es a algo parecido a ir definiendo lo que son pues, los instrumentos, los procesos, los espacios y, bueno, y a través en sí mismo de un proceso participativo, ¿no? Y bueno, y de Fernando Pindado, pues nada, yo creo que sus libros hablan por sí mismo de todo lo que hemos podido recurrir a diferentes ideas y diferentes planteamientos sobre participación. Bien, a ver, yo voy a ser un poco más breve que mis contertulios, porque nos estamos alargando más de lo previsto y también porque yo creo que las experiencias que hemos impulsado aquí, pues lógicamente son más conocidas que las experiencias que nos han contado, y creo que este espacio tenía una función muy importante, que era conocer lo que se estaba haciendo en otras ciudades y ver cómo todo eso puede ser útil para nutrir ese modelo de participación que está por construir en la ciudad de Valencia. Carles Xavier lo ha dicho muy claramente antes, tenemos un modelo de participación en el Ayuntamiento de Valencia que está absolutamente caduco y tenemos que repensarlo de arriba abajo. Y para repensarlo es necesario hacerlo, pues eso, colectivamente y a través de discusiones y de espacios pues como este que hemos creado aquí esta tarde. Yo, a ver, voy a comentar algunas experiencias, pero las voy a enmarcar en un planteamiento o en algunas ideas generales que creo que debemos de tener en cuenta a la hora de pensar estas experiencias que hemos impulsado en este primer año y luego de qué manera pueden servirnos o no para construir ese modelo de participación para el Ayuntamiento de Valencia y para la Ciudad de Valencia. ¿Cuál debería ser para mí el punto de partida? Yo creo que antes, lo he dicho muchas veces y antes también en algunas de las intervenciones del público,
público se ha hecho mención a ella. Yo creo que el punto de partida debe ser reconocer la historia de la participación en la ciudad de Valencia y reconocer la importancia del movimiento asociativo y del tejido vecinal que hay en la ciudad de Valencia, ¿no? Esta ciudad es deudora de todo ese trabajo que se ha ido labrando poco a poco a lo largo de los años en los diferentes barrios de la ciudad, y también comentaba uno de los asistentes antes, en otros ámbitos, como por ejemplo en el tema de salud y de canalización de diferentes reivindicaciones en esa materia, etc. Yo creo que ese debe ser el punto de partida, ¿no? La participación ciudadana, el modelo de participación ciudadana debe partir de esa primera consideración, ¿no? La ciudad hoy no sería lo que es si no fuese por ese movimiento vecinal y por ese tejido asociativo que ha estado presente en los más grandes logros de esta ciudad. Pues podríamos mencionar, por ejemplo, el tema de la Devesa del Sadler, los jardines del río Turia, el soterramiento de las vías del tren, o si nos remontamos hace algunos años, las dotaciones más básicas o las primeras asfaltados de las calles en muchos de los barrios, ¿no? Ahí la presencia y el papel fundamental del tejido asociativo es básico considerarlo como punto de partida de aquello de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Siendo esto así, las formas de participación han ido cambiando a lo largo de los últimos años, ¿no? Y han aparecido nuevas expresiones de la ciudadanía organizada de muy diferentes formas, ¿no? Era Carles Xavier antes el que hablaba de la participación a nivel formal, a nivel no formal, a nivel informal. Creo que la efervescencia de prácticas participativas que han emanado del tejido social, de la sociedad civil en esta ciudad, creo que ha sido inmensamente rico. Y ha ido alumbrando, pues eso, nuevas formas de participación que han ido evolucionando y han ido apareciendo concretamente en los últimos años y evolucionando en sus formas, ¿no? Así se ha pasado, por ejemplo, de una participación muy vinculada a plantear reivindicaciones a la Administración a una participación más orientada a llevar acción directa en los barrios, ¿no? Y a poner en marcha programas de diferente índole, pero digamos impulsadas, lideradas y gestionadas por las propias organizaciones de la sociedad civil. Un ejemplo podrían ser la apropiación de los espacios urbanos para huertos urbanos, el ejemplo de Benimaclet, yo creo que es un ejemplo muy, muy claro de esto. Otras acciones de otro tipo orientadas a reconstruir la identidad cultural o intercultural de los barrios, ¿no? Como fruto, pues, de las nuevas realidades en las que nos encontramos. Y también creo que ahí hay que poner de manifiesto cómo el movimiento asociativo, el movimiento vecinal, ha sabido reconocer el valor de estas iniciativas y apoyarlo en muchos casos, e integrarse con ellas y trabajar conjuntamente, ¿no? En ese sentido, bueno, pues en este momento en Valencia yo creo que nos encontramos, pues, en un momento crucial para ir perfilando lo que será la participación ciudadana en esta ciudad en el futuro. Y como digo, creo que es el momento de valorar y reconocer el pasado, pero sobre todo de proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Decía al principio que estamos en un momento de encrucijada, de cruce de caminos, donde hay que tomar decisiones sobre cómo queremos funcionar a este nivel. Yo, después de escuchar pues eso, las experiencias de otras ciudades y todo el abanico de posibilidades y de iniciativas y de fórmulas de participación, creo que más que en una encrucijada, creo que sería más oportuno recurrir a Borges para decir que estamos ante un jardín de senderos que se bifurcan, porque tenemos una gran multitud de posibilidades, de opciones, de ámbitos. En todas ellas tendremos que tomar decisiones para construir ese modelo de participación que, bueno, pues que nos permita avanzar hacia una democracia participativa más sólida en la ciudad de Valencia y que de alguna manera eso, devuelva una parte del poder a la ciudadanía para tomar decisiones, pues eso, de carácter vinculante y, digamos, con capacidad de influir directamente en lo que son las políticas públicas. En ese marco, yo creo que hay tres cuestiones que a mí me parece que hay que poner encima de la mesa para no sé, o sea, para pensar hacia dónde queremos ir, ¿no? Es mi planteamiento, yo lo pongo encima de la mesa como un elemento más para el debate, ¿no? La primera de ellas es que nos encontramos en un momento de cambio democrático. Yo creo que hay una
que además no es algo exclusivo de la ciudad de Valencia, creo que Pablo Soto lo ha explicado muy bien, es un momento de cambio democrático que se está produciendo a lo largo de todo el Estado español, con un papel y con una presencia muy importante en el ámbito de las ciudades y de los municipios y con una oportunidad inmensa de introducir cambios y avanzar y profundizar en los modelos de democracia participativa en el ámbito de los municipios y las ciudades, ¿no? Esa es la primera cuestión. Estamos en un momento de cambio en la que se está exigiendo más democracia, más participación directa en estas cuestiones, ¿no? Y, por tanto, para mí ahí el desafío es ir más allá de lo que entendemos como regeneración democrática para devolver la credibilidad perdida en muchos casos de las instituciones públicas como fruto, bueno, pues de toda una historia, pues eso, concretamente en esta comunidad y en esta ciudad, pues de casos de corrupción, de despilfarro, de abusos, etcétera. Creo que tenemos que ir más allá de esta idea de regeneración democrática para devolver la credibilidad y la honestidad a las instituciones y hablar de innovación democrática, de innovación, de nuevas fórmulas de participación, de nuevas formas de interacción entre las instituciones y la ciudadanía para profundizar en estos modelos de democracia más participativa, ¿no? En ese sentido, creo que es el momento de revisar el propio concepto de participación ciudadana para pasar a entenderlo como un derecho. Y esa es una idea que también creo que se ha puesto bastante de manifiesto, ¿no? Como un derecho que la ciudadanía tiene capacidad para exigir y capacidad para plasmar y capacidad para darle recorrido y que tenga un desarrollo adecuado dentro de lo que es el marco de las decisiones que se toman en el conjunto de la ciudad. Y aquí creo que también debemos de reflexionar sobre el contenido de ese concepto, del propio concepto de participación, ¿no? Porque muchas veces la participación la entendemos como la elaboración de una lista de demandas que le trasladamos a la Administración, y entiendo que la participación debe ser algo más que eso. Creo que la participación debemos entenderla como un proceso de diálogo, de reflexión, de deliberación y de construcción colectiva de cosas, de iniciativas, de propuestas, de programas, de proyectos, de todo. Porque creo que debemos ir más allá de lo que es la propuesta o incluso llegar al codiseño de lo que serían las políticas públicas para incorporarse también a la ejecución, a la puesta en práctica de estas políticas a través de fórmulas de cogestión, que es otra de las ideas que yo creo que aparece transversalmente en las experiencias que nos han comentado de las otras ciudades, ¿no? Y todo ello para mí requiere trabajar a los dos lados de la ecuación, como dijo un teórico de estos de la democracia participativa. Tenemos, por un lado, que abrir canales de participación y de transparencia desde las instituciones públicas. Tenemos que trabajar en cambiar el funcionamiento de la administración pública para abrir la administración pública y las instituciones a la participación, y tenemos que apoyar la consolidación y el fortalecimiento de las capacidades del tejido asociativo. Yo creo que son las dos estrategias para consolidar y construir, pues eso, una democracia más participativa y avanzar en estas fórmulas de innovación democrática. Esta es la primera de las ideas, el tema de que estamos en un momento de cambio y que tenemos que repensar los propios conceptos con los que estamos trabajando, ¿no? La segunda de las ideas que querría poner de manifiesto es el tema de que vivimos en una sociedad muy cambiante, en una sociedad muy diversa y muy intercultural a todos los niveles. Y este son el otro elemento que debe estar muy presente cuando hablamos de participación ciudadana, ¿no? Tenemos que desarrollar una pedagogía y una cultura de la participación que nos permita entender la participación como un espacio de encuentro y de diálogo, de encuentro con aquel que piensa diferente, con aquel que se plantea los problemas de una manera diferente a como nos los planteamos nosotros, ¿no? Con aquel que ve las cosas de manera dispar, con el que concibe las cosas de otra manera. En una sociedad diversa y fragmentada como la nuestra, es necesario pensar la participación como ese espacio de encuentro para resolver constructivamente los conflictos sociales. Creo que la participación ahí tiene un papel fundamental, y todos los que tenemos
trayectoria en este ámbito, ya sea en el tejido asociativo. Eso es algo que también antes Carles se había puesto de manifiesto. El actual gobierno municipal, muchos de los que estamos en el gobierno, venimos del mundo de la sociedad civil, venimos de trabajar pues, en diferentes ámbitos de asociaciones, organizaciones no gubernamentales, etc. Tenemos ese bagaje de experiencia en participación ciudadana desde el tejido asociativo, ¿no? Y todos los que hemos pasado por ahí sabemos que el asociacionismo y la participación en las asociaciones no es un camino de rosas, es difícil. O sea, yo creo que sí que ahí sí que encontramos dificultades, ¿no? O sea, activar, poner en marcha procesos de participación, bueno, pues es un desafío bueno, que tenemos que poner encima de la mesa. Pero para ello entiendo que es fundamental reconocer el valor de la diversidad como elemento fundamental para la construcción de una Valencia de todos y todas. Y es aquí, con esta idea de diversidad, donde creo que radica la importancia política de la participación ciudadana. No sé si habéis seguido en estas últimas semanas los debates que se han ido produciendo en la prensa alrededor de algunas de las experiencias de participación ciudadana, como por ejemplo la de la Plaza de la Reina, ¿no? Hay otro argumento también en contra de la participación ciudadana que nos ponen encima de la mesa, y es que, bueno, que hacemos participación ciudadana porque, por ejemplo, la Plaza de la Reina, que sería como la plaza, digamos, más emblemática del centro de la ciudad que estamos ahora reformando a través de un proceso de participación ciudadana, bueno, pues casi como que abrimos la participación ciudadana porque no tenemos ideas, porque no sabemos muy bien qué hacer con la Plaza de la Reina. Y entonces, bueno, pues abrimos la participación para que la gente nos diga qué es lo que tenemos que hacer con ellas, ¿no? Y al final lo plantean como, bueno, es que esto es una cuestión de que, como no saben, pues consultan para que les digan lo que hay que hacer. Y se contrapone lo que es ese conocimiento experiencial ciudadano con el conocimiento más técnico. Recuerdo un artículo de hace unas semanas en el que se hablaba de quién sabe más para reformar la Plaza de la Reina, un arquitecto o un vecino. ¿Por qué consultar al vecino si ya tenemos, digamos, los expertos técnicos para darle solución técnica a la Plaza de la Reina, ¿no? Ese es un argumento que se pone encima de la mesa y que yo creo que hay que contrarrestar y que hay que contrarrestar políticamente, porque ese es un argumento técnico que yo personalmente creo que el arquitecto, estoy seguro que sabe mucho sobre las cuestiones y las posibles soluciones a incorporar a una futura Plaza de la Reina, pero creo que el vecino y la vecina que vive y convive cada día en ese espacio sabe tanto o más sobre la realidad de esa Plaza de la Reina y sabe tanto más sobre el potencial que puede tener la Plaza de la Reina. Es una forma de conocimiento totalmente diferente, obviamente, no es el mismo conocimiento que el de un arquitecto, pero no es ni mejor ni peor, es otro. Y un proceso de participación debe ser capaz, pues eso, de poner a dialogar todas estas formas de conocimiento, este conocimiento, pues eso, experiencial, cotidiano, de la vida que realizamos en un determinado espacio público, como en este caso es el de la Plaza de la Reina. Yo aquí creo que esa forma de plantear o de contraargumentar la participación ciudadana creo que es equivocada, porque es llevarla a un plano técnico de quién sabe más. Yo creo que el quid de la cuestión no está ahí. Para mí el quid de la cuestión está en la pregunta política. ¿Para qué queremos la participación ciudadana ahí? O sea, ¿para qué queremos hacer participación ciudadana en el rediseño de un espacio público como es el de la Plaza de la Reina, central, emblemático, tal, o como es la Plaza de la Ermita de Orriols, una plaza de un barrio que ha sido durante muchos años un solar, abandonado, etcétera, y que ahora también estamos reformando a través de un proceso participativo, ¿no? Bien, yo creo que aquí la pregunta fundamental es política. Y creo que aquí el posicionamiento político es importante y tiene mucho que ver con la cuestión de la diversidad y con la cuestión que habéis planteado antes vosotros mismos de revertir y cambiar las relaciones de poder existentes en la propia sociedad, ¿no? Porque a través de procesos de participación, como estos dos que os menciono, la Plaza de la Reina o la Plaza de la Ermita de Orriols, la participación ciudadana nos permite articular mecanismos para dar voz a quienes no la han tenido hasta ahora. Y ahí es donde está el posicionamiento político importante de un proyecto de participación ciudadana para la ciudad de Valencia. La ciudad
las decisiones que se han tomado tradicionalmente a través de los mecanismos de democracia representativa, a través del cual, bueno, pues los equipos de gobierno, los concejales, los técnicos hacían propuestas, han excluido sistemáticamente determinados colectivos a la hora de pensar y diseñar las políticas públicas y los espacios públicos de la ciudad. Y eso es lo que, a través de la participación, podemos ir revirtiendo. Y lo revertimos trabajando de manera específica para dar voz a algunos colectivos que efectivamente no han tenido voz en estas cuestiones. Concretamente, por ejemplo, a nivel de espacio público, la forma de trabajar la participación ciudadana en estos dos proyectos ha sido darle una especial relevancia a la voz pues, de determinados colectivos que pensábamos que eran especialmente importantes, como son las personas mayores, las mujeres. Muy bien decía Isa Lozano antes que no es un colectivo, es más del 50% de la población de esta ciudad, los niños, los migrantes y las personas con discapacidad. Porque de alguna manera lo que hacemos es plantear procesos participativos en el marco de esta idea del derecho a la ciudad, de recuperar la ciudad, de recuperar el derecho de la gente a definir, a pensar y a diseñar su propia ciudad. Y es importante pensar el derecho a la ciudad desde esa idea de exclusión, desde quiénes han sido excluidos históricamente de esas decisiones que han ido conformando la relación, la realidad de la ciudad. Y, por tanto, ese es para mí el planteamiento políticamente fuerte que debe tener una propuesta de participación ciudadana. Y luego, el tercero de los elementos también ha sido puesto encima de la mesa, es el tema del papel de las nuevas tecnologías, ¿no? Y las fórmulas de participación 2.0, 3.5, 8.0, como queramos llamarlas, ¿no? Que yo creo que están llamadas sí o sí a tener un papel fundamental. Digamos, están siendo incorporadas cada vez más claramente en muy diversos tipos de procesos administrativos, cada vez están más presentes en nuestras propias relaciones sociales, personales, familiares, etcétera, y que si están siendo utilizadas en ámbitos tan diferentes, creo que también deben tener un papel importante en los procesos de participación ciudadana, ¿no? Y aquí, bueno, pues la apuesta firme desde el Ayuntamiento de Madrid pues de apoyar este tipo de iniciativas y de tecnologías para favorecer pues eso, el empoderamiento ciudadano, por ejemplo, también a través de portales de transparencia, dando acceso a la información, a los datos sobre lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, etcétera. Bueno, pues es algo importante y yo creo que Valencia no puede quedar al margen de todo esto, ¿no? Creo que Pablo ha explicado una idea que a mí me parece muy importante. Yo creo que todos somos conscientes de la cuestión de la brecha digital, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia de los presupuestos participativos del año pasado fue una cosa que se puso muy encima de la mesa, ¿no? Las dificultades que tiene todavía mucha gente para poder desenvolverse con soltura en estos entornos digitales, ¿no? Pero es cierto que la brecha digital no es la única brecha. Hay otras muchas brechas a la participación, la brecha laboral. Pues estamos aquí haciendo unas jornadas laborales larguísimas en este país y, bueno, pues luego el tiempo que te queda para otro tipo de compromisos cívicos pues es limitado. La brecha de la conciliación familiar. Si uno tiene niños pequeños, pues es muy difícil que pueda irse a las 7 de la tarde a una reunión para participar en un proceso. O sea, la participación presencial también tiene sus brechas. O si uno tiene niños pequeños y además es mujer, probablemente las dificultades para poder asistir a estos espacios sean todavía mucho mayores, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es en este marco en el que bueno, quería mencionar muy brevemente, porque ya me estoy alargando más de lo que pensaba, 3 experiencias. Paso muy por encima de ellas. Y más que contarlas, porque yo creo que ya las conocéis, pongo de manifiesto algunas tensiones que creo que son interesantes considerar para incorporar al debate, ¿no? Sobre los presupuestos participativos, el Decidim VLC, ¿no? Que este año hemos lanzado la segunda edición. ¿Cuál es para mí el principal debate que tuvimos el año pasado? Que fue planteado por un gran número de colectivos, ¿no? Que era la cuestión sobre la participación individual frente a la participación colectiva y el papel, pues eso, de todo ese espacio, de ese tejido social, de ese movimiento asociativo que ya tiene un bagaje, que tiene una experiencia, que tiene un trabajo previo, cómo a través de estos procesos de participación, digamos, a veces online, pues bueno, queda
infravalorado frente a la, digamos, a la participación individual de aquella persona que desde el sofá de su casa pues, hace una aportación, etc. A ver, eso fue una controversia importante el año pasado y este año hemos tratado de encontrar un punto de compromiso, por ejemplo, a este respecto. ¿Cómo? Primero, rediseñando todo el proceso de presupuestos participativos, teniendo en cuenta la opinión y el punto de vista de una diversidad de colectivos y de asociaciones para ver de qué manera ellos entendían y veían que debía tener sentido un proceso de presupuestos participativos, ¿no? De hecho, el proceso de rediseño de la consulta este año lo hicimos sentados en una mesa trabajando desde el primer momento que iniciamos el rediseño tras la evaluación de la consulta anterior, pues con la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Federación de AMPAs, COCEMFE, que es la Confederación de Organizaciones que trabajan en temas de discapacidad, el Consell de la Juventud, Valencia Coge, etcétera, porque en la evaluación que hicimos el año pasado, por ejemplo, tema de jóvenes y temas de migrantes, la participación había sido muy baja. Entonces, el rediseño lo planteamos por ahí. Y este año, en el Decidim VLC, lo que hemos hecho para darle peso a ese trabajo más colectivo es crear grupos de trabajo en los distritos que, vamos, están ya funcionando. La semana que viene habrá grupos de trabajo en todos los distritos de la ciudad planteando propuestas para esos distritos y, sobre todo, planteando propuestas con una perspectiva de conjunto del distrito, o sea, pensando en esa idea del bien común del distrito. ¿Cuáles son las problemáticas principales que tengo en el distrito? ¿Cuáles son las principales prioridades? Y en base a esas prioridades que vamos a ponernos de acuerdo entre las diferentes entidades, asociaciones que trabajamos en el distrito, a partir de ahí, ¿cuáles podrían ser las propuestas de inversión que fuesen las más coherentes a ese respecto, ¿no? Bien, bueno, esto respecto al Decidim VLC. La otra experiencia que, bueno, la menciono básicamente es el tema de los procesos participativos integrales que hemos impulsado en barrios y que de alguna manera tiene una componente de proyecto piloto. O sea, lo que estamos haciendo, están iniciando en este momento, es impulsar 3 procesos participativos en Nazaret, en Orriols y en Benimaclet para tratar de comprender en diálogo entre, digamos, las entidades y los vecinos y vecinas de estos barrios, pues las problemáticas de cada uno de los barrios y tratar de ir perfilando participativamente cuáles serían las prioridades en lo que son las políticas públicas que se impulsan desde el Ayuntamiento, para marcar una hoja de ruta de trabajo para los próximos 4 o 5 años en esos barrios, específicamente desde el Ayuntamiento. Aquí, de alguna manera, lo que pretendemos es incorporar esa idea de transversalidad. El Ayuntamiento está dividido en áreas de gobierno, en servicios, en concejalías, pero la realidad de los distritos es una realidad integral, holística, donde todo está interrelacionado. Los temas de absentismo en los colegios están relacionados con el tema de la pobreza, con el tema de la vivienda, etc. La realidad de los barrios es una realidad completa. Por tanto, hay que pensar las estrategias de trabajo en los barrios, además de participativamente, desde esa perspectiva más integral, ¿no? Y la tercera de las experiencias, que ya es en un ámbito más sectorial, más temático, son las 2 que mencionaba antes, la de la Plaza de la Reina y de la Plaza de la Ermita de Orriols, que aquí, de nuevo, desde la Concejalía de Participación Ciudadana, hemos trabajado conjuntamente con las concejalías que serían las responsables de poner en marcha las reformas de estos 2 espacios urbanos para hacer procesos participativos que luego queden plasmados en los pliegos de condiciones de lo que sería la contratación para hacer la reforma de estos espacios, ¿no? Bien, pues yo creo que decir simplemente que, bueno, que estamos en un momento de cambio de modelo y que este nuevo modelo más participativo y más democrático para la ciudad de Valencia es cuestión de todos y de todas y que estamos, creo que en un momento adecuado para emprender este cambio y que la ciudad, y concretamente la ciudad de Valencia, es un espacio, yo creo que privilegiado para iniciar este proceso de transformación en las formas de democracia local. Gracias.
Bueno, es que por cuestiones de transporte hemos hecho una consulta aquí los integrantes de la mesa y como Pablo tiene que desplazarse a la estación del Renfe para ir a Madrid, nos saltamos la pausa, hacemos un último esfuerzo para disfrutar de esta jornada de participación y lo que hacemos es abrir el turno de preguntas para generar un debate entre vosotros y los compañeros de la mesa. Y así a las 8 estaríamos cerrando para que pudiesen estar todos en este momento. Entonces ya queda abierto oficialmente el turno de preguntas y de comentarios. Iba a decir que ya no os caigo tan bien, ¿no? Que me he cargado el descanso. Bueno, aparte de agradecer y demás todo lo que se suele decir, que es verdad, que está muy bien este tipo de espacios, me gustaría sobre todo al representante del Ayuntamiento de Madrid preguntarle, porque creo que ha quedado menos claro, y también al de Barcelona, un tema que Jordi ha planteado y también el representante de Vitoria, y es en qué medida procesos de participación ciudadana pueden ayudar y colaborar para reforzar el movimiento asociativo y recuperar también el papel de las asociaciones y del movimiento asociativo dentro de la ciudad, ¿no? En qué medida uno y otro se pueden articular procesos de refuerzo mutuo. Y se me ha quedado un poco en el aire cuál era la estrategia de Madrid y de Barcelona. Y en relación a eso también con Madrid, porque ha planteado el ejemplo de la Plaza de España, me planteaba la duda de cómo se establecen las prioridades a la hora de decidir cuáles son los temas que se pueden votar y en los que puede participar la ciudadanía. Me planteaba dudas por qué la Plaza de España y no la Cañada Real, ¿no? Quiero decir que creo que Madrid tiene muchas cosas. Bueno, he de decir que soy de Madrid y de Valencia, con lo cual creo que conozco un poco la situación. Entonces, me parece que sí, que la Plaza de España es muy mediática, tiene un efecto muy mediático de visibilización de los procesos de participación, pero tengo dudas de si realmente esa es la prioridad o debería ser la prioridad a la hora de plantear inversiones. Igual que en el caso de Valencia sí que se ha hablado del caso de la Plaza de la Reina, pero también se ha hablado del caso de la Plaza de la Ermita del barrio de Orriols, que claramente refleja una preocupación por barrios en situación de mayor vulnerabilidad. Poco más, simplemente también incidir en que me ha quedado con necesidad de más información sobre cuáles son los procesos de seguimiento y de rendimiento de cuentas de los procesos de participación del resto de ciudades, ¿no? Y que sí que me parece que es un tema especialmente interesante y que conlleva una responsabilidad importante del ayuntamiento. Y por último, una crítica constructiva relacionada con el tema del análisis de género, el enfoque de género. Y es que, bueno, valga la redundancia, no hay nada como aplicar un análisis de género en esta mesa y en la anterior para dejar claro la ausencia y la invisibilidad de las mujeres, ¿no? Y lamentablemente la única mujer que está en la mesa y que está ahí organizando y participando es la única que no tiene nombre en la mesa, ¿no? Entonces, bueno, son casualidades, pero efectivamente las casualidades construyen realidades. Bueno, yo quería justamente tocar el tema de las asociaciones. En principio, Fernando, creo que es el de Barcelona, que ha puesto un ejemplo que a mí me ha parecido fabuloso para hablar ahora de este tema. Ha dicho, por ejemplo, un grupo de balonmano o de, no me acuerdo, o de petanca o no sé qué, el caso es que ha puesto un grupo de gente que está, digamos, metido en una habilidad o en una actividad común y que eso realmente era la forma de comenzar para ir subiendo e ir estableciendo esa red de redes. Yo estoy muy de acuerdo en establecer
esa red de redes. Pero también tengo que decir que hay muchas asociaciones aquí en Valencia a las cuales se les ha dado turno y se les ha dado opción para hablar y que ya muchas de ellas ni existen, porque a lo mejor si tenemos programaciones o tenemos listados de hace mucho tiempo, hay muchas de ellas que son caducas. Entonces, en ese aspecto quiero nombrar que, por ejemplo, en las actividades o en las entidades, cuando se vaya a informar o para moverse en este sentido, pueden pedir por los barrios, que en los barrios a lo mejor sí que tienen una notificación de los grupos, que a veces son el tipo balón, el tipo de petanca o lo que sea. A lo mejor es ese tipo. Por ejemplo, Mares y Pares, por ejemplo, 15M, es una plataforma que no se ha podido registrar en ninguna parte. El grupo de Pares y Mares de nuestra zona tampoco se registra en una parte, pero son entidades que tienen un aspecto común. Y eso me parece muy importante porque son muy activas y esa situación de actividad se encuentra consultando a los barrios y consultando cómo van las asociaciones dentro de los barrios. Porque si nos fijamos solamente en aquellas asociaciones que vienen registradas en el ayuntamiento, ya nos dijo incluso la misma persona que nos pone en coordinación a los grupos de trabajo de una junta de distrito, que eso no tenía ningún sentido, porque muchas de ellas habían desaparecido o se encontraban a la otra punta o realmente ya ni funcionaban. Claro, estas cosas nos preocupan, simplemente eso. Hola, buenas tardes. Yo principalmente vengo como ciudadana, pero estoy en la parte activa e implicada que me toca, pues me introduje en esto del activismo ciudadano a través del 15M y formo parte del grupo de 15M de participación ciudadana, que tenemos algunas personas aquí. Habíamos hecho un escrito un poco crítico, un poco constructivo, pero después de lo escuchado creo que repito por mí personalmente, pero recogiendo un poco el sentir de nuestro grupo. Llevamos participando desde el 2011, desde el nuevo gobierno le hicimos partícipe al concejal y ir en las intervenciones en las juntas municipales, que es donde nos hemos centrado, en las intervenciones, tratando de reclamar, demandar, apoyar y difundir la difusión precisamente de las juntas municipales, de una cultura participativa, etc. La respuesta que hemos tenido, incluso, por ejemplo, sugiriendo la creación de comisión de participación ciudadana en cada junta, como se crearon en octubre de 2015, las otras 3 existentes de cultura, etc. Hubiera sido una buena oportunidad para llevar ahora, por ejemplo, un debate ya elaborado a nivel de barrio. Pero bueno. La valoración es que, comparado con el anterior gobierno, ahora se nos oye pero no se nos escucha. Hablo no como grupo, sino como ciudadana. Voy a hacer me ha impresionado muchísimo. De aquí, de las 3 intervenciones, no tengo nada que decir de Madrid, de Vitoria y de Barcelona. Bueno, tendría muchísimo que decir porque en realidad envidio cositas de envidia cochina. Pero lo que más me ha chocado es que he escuchado datos. Estamos en un proceso, esta sesión está enmarcada, o se nos ha vendido así, de elaboración de un nuevo modelo de participación ciudadana. Este nuevo modelo de participación ciudadana, este proceso, se inició, al menos abierto públicamente, que nos enteráramos, el 20 de octubre. Y nos enteramos con 24 horas de antelación. Hablo a nivel de ciudadanía. Eso es el primer fallo. Hay una transparencia cero. Hay una opacidad absoluta. Los datos que me han llamado la atención, por ejemplo, es de Barcelona, de 38.940, no sé si me equivoco, pero es que me ha gustado, por ahí, 40.000 personas involucradas en el proceso del PAM, es el PAM, ¿no? Proyecto de Acción Municipal, o proceso que viene a ser un proceso participativo. Me ha chocado muchísimo, 38.000 personas, eso es un dato. Me ha chocado muchísimo el dato de Vitoria, que dice que de 300 asociaciones existentes en Vitoria, fueron 60 las que participaron en el proceso participativo, o sea, se les consultó a 60.
En este modelo participativo, nada menos que para la ciudad de Valencia, no para un barrio, de 1000 asociaciones se ha contactado con 12, o han participado 12. Esos son datos. Y luego, por Madrid, por Pablo, el tema de cómo se llevó la representatividad, efectivamente, de las asociaciones, que tienen que ser de recogida de sensibilidades, de testeo, etcétera, pero que luego ha de revertirse. En todo caso, digamos que ha de hacer como un rumiante, ha de hacer una digestión o un mastique, pero la digestión la ha de hacer la de ciudadanía. Es decir, ha de ayudar, ha de facilitar precisamente por la proximidad. Y por parte del Ayuntamiento de Valencia, absolutamente cero. O sea, yo denuncio públicamente que de hecho, veníamos con una petición, si es súper cortita. Denunciamos, por tanto, que el proceso para la participación ciudadana de Valencia no es realmente participativo y rechazamos el autobombo que a este respecto se está dando a la concejalía. A nuestro entender, considerando lo que ha tardado el proceso en ponerse en marcha y atendiendo a la máxima de que vamos despacio porque vamos lejos, el proyecto debería redefinirse y comenzar de nuevo. Pero como no está en nuestra mano, emplazamos al menos a la concejalía a iniciar la apertura de más espacios de trabajo físicos o virtuales en los que la ciudadanía valenciana pueda aportar sus propuestas sobre el modelo de participación que desea y pueda decidir sobre el mismo. No es posible. Este proceso nace participativamente muerto, sin transparencia, sin difusión y sin información. No es de recibo. Sí, la número 4. Bueno, varias cosas la ha dicho mi compañera. Yo me voy a centrar en las preguntas que tenía entonces para los ponentes. Para Vitoria, me estaba preguntando cómo se eligen esos representantes de los espacios de trabajo, porque todo el tiempo se ha dicho que hay representantes ciudadanos, pero no cómo se elige, quién los elige. ¿Se elige democráticamente en cada barrio? Me parece bastante importante. Además, he entendido que es casi la única manera que tiene el ciudadano individual no asociado de participar, ¿no? Llegar a esos espacios, no sé si se debate, no sé si se vota allí con un voto, una persona un voto, y entonces lo que sale de allí, esas propuestas se llevan. Es que no lo sé, me gustaría saber cómo funciona, creo que es bastante importante. También me gustaría saber cómo se está llevando a cabo la redacción del reglamento de participación ciudadana, porque, claro, se ha hablado de un proceso que viene de generar, pues eso, no lo sé cómo llamarlo, cultura participativa, mucho trabajo de red, de asociacionismo y demás, pero todo eso lleva después, supongo que un trabajo interno del propio ayuntamiento para redactar los técnicos junto con los representantes políticos ese reglamento y luego se vota por los cauces normales de toda la vida, ¿o hay alguna manera de que la ciudadanía participe más en la redacción de ese reglamento? ¿Cuál es el paso entre los espacios de participación y la redacción de ese reglamento? ¿Cómo al final se acaba viendo lo que hay en un sitio y pasa al otro? Un momentito. Me gustaría recalcar bastante este tema de la participación individual, porque se le da muchísima importancia al tejido asociativo, al cómo trabajan las asociaciones con la administración, pero es que parece que una persona, si no está incluida en una asociación, no puede realmente participar, a menos que nos llegue luego una votación telemática para unos presupuestos participativos o de algún otro tipo. En realidad, la parte de Madrid me ha gustado bastante porque incluso para un proyecto como es el de la plaza que ha estado contando de remodelación, las asociaciones se han consultado, pero es que se han consultado para generar preguntas, para preguntar después a la ciudadanía que en referéndum decide. Eso, que yo sepa, aquí en Valencia no se está haciendo. Y en el proceso nuestro de remodelación, de ver qué modelo de ciudad queremos, tampoco se está planteando una participación del individuo en ningún momento. Se está trabajando con las asociaciones. Me gustaría saber si se tiene previsto también, en cuanto a cómo se redacta luego el reglamento, que la ciudadanía participe o no. Tenía más preguntas, pero creo que estoy acaparando demasiado el micro y igual otra gente lo pregunta después. Bueno, como ya queda poco para que Pablo se tenga que ir, entonces lo que podemos es este turno de 4 palabras, como hay varias preguntas, y después volvemos a retomar.
¿Me oís? Sí, vale. Bueno, voy a romper el hielo después de estas intervenciones diciendo que en Madrid ocurre esto que acaba de ocurrir aquí, ocurre todo el tiempo. Una de las cosas que pasa cuando empezamos a romperle las costuras a este sistema representativo que no nos representa es que fundamentalmente estamos todo el tiempo hablando de democracia y de cómo lo hacemos. Y desde dentro de la institución parecen cosas muy evidentes que desde fuera no se ven y desde fuera de la institución se ven cosas muy evidentes que desde aquí ni nos imaginamos. Y esto que acaba de ocurrir, que genera cierta tensión o ansiedad o conflictividad y que a veces se vive como algo muy malo, es lo mejor que puede pasar en estas reuniones. O sea que está muy bien. Y esto, además, es que nos pasa todo el tiempo en Madrid. O sea, que está bien, que va bien la cosa. Había una pregunta, sobre todo, que me la he notado, que no quería que se me escapara, que decía Cristina, ¿por qué Plaza de España sí y Cañada Real no? Plaza de España sí, Cañada Real también. La cosa es que Plaza de España es un conflicto, una decisión colectiva muy sencilla, comparada con Cañada Real. No sé si los que no sois de Madrid si conocéis lo que ocurre en Madrid. Bueno, hay una suerte de asentamiento ilegal más grande que muchas ciudades de España, ¿no? En las afueras de Madrid, con unos... eso sí que es una brecha de exclusión social tremenda, ¿no? Que es muy profunda y muy ancha y que atañe... cuestiones de todo tipo, ¿no? Por lo tanto, es mucho más difícil, no es tan fácil como hacer un programa de, bueno, pues hacemos esto y dentro de 8 meses tenemos resuelto lo de la Cañada Real. No. Ahora lo que se está haciendo es un diagnóstico desde otras concejalías que tiene que ver con esos distritos, que son varios distritos los que están rodeando, y coordinación territorial y asociaciones, contactando un poco con toda la zona y arrancando una cosa que va a ser mucho más compleja de resolver, que va a tomar años, pero que también se está haciendo. Sobre la parte presencial, cómo desde Madrid nos relacionamos con el ayuntamiento, con el movimiento asociativo y cómo eso se relaciona con la participación individual. Fijaros si es importante y si esta dicotomía que muchas veces se plantea entre lo colectivo, las asociaciones y la participación individual tiene complejidad y riqueza, y aquí estamos hablando del turrón, que en Madrid hemos decidido que tenía suficiente importancia como para hacer 2 concejalías distintas. Entonces, mi compañero Ignacio Murgui, que tiene un recorrido, pero vamos, es el expresidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, pues también iba en mi lista. Y él es el concejal que lleva la relación con las asociaciones y coordina los territorios. Y esas asociaciones, fundamentalmente, el trabajo que se está intentando hacer desde esa concejalía es enriquecer, valorar esa pluralidad y esa diversidad y ese cambio que ha habido en los últimos, sobre todo, 5 años, que consiste en que los movimientos y las asociaciones tradicionales se han visto atravesadas, como muchos y muchas de los que estamos aquí, por una cosa que se llama 15M. Y que entonces ya no, las fórmulas de relación con las asociaciones de toda la vida, pues ya no funcionan para entender bien cómo es el tejido social de una ciudad, sino que solamente sirven para entender una parte de ello. Pero si queremos entenderlo todo, tenemos que pensar en la sociedad civil organizada, en colectivos que no responden siempre a la forma o fórmula de asociación tradicional, sino que son más bien como enjambres, y donde yo soy de 14 asociaciones y no estoy inscrito en ninguna, pero porque un día se va a parar un desahucio y a lo mejor me apunto y entonces ese día soy de la PA, pero otro día no, otro día soy de otra cosa, y entonces todo eso tiene una complejidad tremenda. Pero, y con esto acabo, creo que es un error plantear esa dicotomía de situaciones como una dicotomía de cómo repartimos el poder, si lo tiene la participación en asociaciones o la tiene la participación individual. Porque las asociaciones, creo que todos y todas sabemos que no las forman los pisapapeles, ni los ordenadores, ni las botellas, los forman las personas. Y quienes votan
son las personas. Y quienes tienen el poder, estén detrás de una asociación o de 20, son las personas. Por lo tanto, tenemos que encontrar fórmulas donde sí hay un actor reconocido que son las personas organizadas en no sé qué colectivos, pero quien está detrás es las personas. Y cuando se reparte poder, se le da a las personas, no a los colectivos. Esto es muy duro y suena muy tremendo, pero esto es así. Ahora, la gente se organiza para juntar su poder y hacer fuerza en una dirección, y por eso existen las asociaciones. No plantearlo como ¿quién manda aquí? ¿Las asociaciones o las personas? No, no, mandamos las personas. Y no sé si me explica muy bien, pero creo que esto es lo último. Y muchas gracias a todos y lo siento que tengo que marcharme. Bueno, yo las tres cosas que... Bueno, lo primero, aclarar lo del número este de 60 asociaciones. No es que invitáramos a 60 asociaciones, invitamos a todas a participar. El tema es, pues lo que ha dicho Carles Xavier, o sea, que seamos conscientes, pues eso, de las 300 registradas, que ese es otro tema del que podremos hablar. Nosotros, por ejemplo, hemos tomado la decisión en el nuevo reglamento de participación ciudadana que vamos a eliminar el registro municipal de entidades ciudadanas. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Si resulta que está desfasado, que hay muchas que no están funcionando. O sea, el para qué queremos un registro de los objetivos importantes era para tener una base que realmente nos diga qué asociaciones están funcionando en la ciudad, la gente se pueda dedicar. Si eso el registro no lo cumple, habrá que buscar otras fórmulas para hacer eso, y para eso no hace falta hacer un registro municipal ni volver loca a la gente haciendo 40 papeles y además de registrarse en el registro de la comunidad. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es que las 60 son las que efectivamente participaron de todas las asociaciones a las que se les invitó. También participó gente a título individual. 60 de 3, pues eso, pues es un 20%, pero que es le estoy dando el dato de los que participaron, ¿no? En cuanto a lo de representantes, el tema de los órganos de participación. Nosotros venimos de unos órganos de participación, que no sé si coinciden con los que tenéis vosotros, los antiguos consejos territoriales y sectoriales, donde los presidentes eran los políticos y donde el orden del día se determinan ellos. En el proceso participativo, una de las cosas que se pidió cambiar es que los representantes fueran representantes ciudadanos. Cuando decimos ciudadanos pueden ser o de colectivos o asociaciones que están participando, de gente individual que está participando en el espacio de participación. ¿Cómo se eligen? Pues los hemos elegido de una manera muy sencilla. Es decir, poniendo una vez que aprobamos las normas de funcionamiento, en el proceso era bueno, pues que se presentara gente que estuviera interesada en ser. Y es curioso, no hemos tenido que votar todavía en ninguno. Creo que solo falta uno de tener representante y en ninguno ha habido que votar. Es más, en alguno tenemos dos, porque cuando han salido más de una persona, incluso se han puesto de acuerdo para que entre dos llevar el esto. Es decir, estamos con el esquema este de que parece que hay que votar todo, ¿no? Y los procesos son bastante más naturales cuando empiezas a entrar en espacios pues eso, más libres, organizados de participación, ¿no? Y el reglamento de participación ciudadana es una consecuencia. Es que aquí el orden de los factores altera el producto. Y lo que nos pasó a muchos ayuntamientos cuando nos pusimos a hacer los primeros reglamentos de participación ciudadana es que el objetivo era tener un reglamento de participación ciudadana y luego lo demás se adaptaba a ese reglamento, ¿no? No, el reglamento es una herramienta que tiene que servir para que dé un marco normativo a todo ese modelo de participación que hemos revisado y que queremos mejorar. Entonces, el proceso participativo va ligado una cosa con otra. No es que nos pongamos a hacer ahora, es decir, en el proceso participativo, en el reglamento tienen que aparecer las cosas que se ha quedado, que se van a modificar y que se van a cambiar. Aún así, el trámite administrativo, tenemos que seguir el trámite administrativo que exige un reglamento orgánico. En un ayuntamiento el reglamento orgánico lo tiene que aprobar el Pleno. Ahora, eso no quita para que haya un proceso, a pesar de que venga de un proceso participativo, que haya un proceso de alegaciones también de la ciudadanía, de aportaciones, que estamos en todo ese proceso, desde que hemos llevado el borrador a las aportaciones, el trabajo con todos los grupos políticos, que ha sido muy fácil, porque es más fácil porque viene ya
de un plan de participación donde se han acordado una serie de modificaciones, ¿no? Y bueno, pues el proceso va todo unido, es decir, no es que el reglamento es un instrumento que ahora mismo es necesario que lo apruebe el Pleno para tenerlo como instrumento y herramienta actualizada, pero que tiene que adaptarse a lo que se ha quedado y que sigue el proceso correspondiente de aprobación. Bueno, no sé si respondo. Un breve excursus. Perdona, Fernando, No hay te una cosa perdono. muy importante, sí, lo de la participación individual, y que estoy completamente de acuerdo con Pablo. Con esto generamos siempre un debate de la participación individual versus la participación asociativa o colectiva. No sé, ha aparecido varias veces en las reflexiones que hemos hecho aquí en la mesa. Yo quiero insistir, yo creo que no es una cosa contra otra. Hay un concepto importante que yo quiero repetir. La participación ciudadana se basa en pasar de los intereses individuales a los intereses colectivos. Lo que tenemos que conseguir es abrir los espacios de participación a la participación individual. En este caso, los ausogunes y el cargunes que tenemos ahora, antes los consejos territoriales no permitían la participación individual. Ahora sí. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es el proceso que se genera. Cuando tú empiezas a tratar temas y empiezas a llevar temas a las comisiones de pleno, esa gente que individualmente ha ido porque le preocupaba un tema, empieza a juntarse con otra gente y empieza incluso a ponerse en contacto con asociaciones que no conocía, con ese tema que le interesan. Es decir, esto que hablaba Carles Xavier de alimentar también el que las asociaciones sean atractivas para determinados colectivos o que se formen asociaciones o plataformas, porque siempre estamos pensando en el concepto o plataformas nuevas. Nosotros ahora en el proceso participativo se nos han formado 2 plataformas nuevas en el de presupuestos participativos, con 2 temas importantes que han querido defender. Era gente individual que se ha juntado y que estamos, como pasa habitualmente con muchos temas, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de dar es uno contra otro, sino la participación ciudadana en su concepto amplio, ¿no?, de la palabra. Ya te he perdonado. No, permitidme breve excursus biográfico. En los años 70, con 17 y 18 años, yo era vocal de jóvenes de la Asociación de Vecinos de Nou Barris. En el año 79-80 era presidente de la Asociación de Vecinos de Ciudad Meridiana y hace un año, antes de trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona, era el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña. Digo esto para que sepáis que cuando me refiero al mundo asociativo, como ahora me voy a referir, lo hago desde el respeto de ser hijo y padre del mundo asociativo. Pero lo que no podemos pensar es que el mundo asociativo, su legitimidad le viene de su reconocimiento por la institución. Ese es un grave error del sector asociativo. El reconocimiento de la asociación es por su proyecto y por su implicación en la gente que le da fuerza. Si su implicación viene porque se reúne más o menos veces, pues se reúne más o menos veces con el concejal o con el alcalde de turno, nos estamos equivocando porque estamos pervirtiendo la función del sector asociativo. Os pongo otro ejemplo. Este ejemplo es histórico, lo podéis buscar en el boletín oficial del Gobierno canario. Hace unos pocos años, 3 o 4 años, supongo que recordaréis que en Canarias se quería hacer un referéndum para definir si el pueblo canario quería que hubiera prospecciones petrolíferas. Supongo que os sonará eso. Como era de esperar, el Gobierno impugnó y prohibió ese referéndum. Pero sabéis, si buscáis en el decreto que regulaba la convocatoria de ese referéndum, comprobaréis que había la posibilidad de hacer, se hacían 2 urnas, una para asociaciones y otra para ciudadanos. Grave error. El actual reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, que nosotros queremos cambiar, prevé que cuando se tenga que presentar una iniciativa popular se cuenten los socios de una asociación como si todos los socios estuvieran a favor de esa iniciativa. Si la asociación A tiene 300 socios, imaginamos que convoca una asamblea y en esa asamblea 151 están a favor y 149 están en contra, ¿se deben contar 300 socios como soportadores de esa iniciativa? Eso es un error grave, es caer en un corporativismo que no nos sirve de nada. Por tanto, el sector asociativo tendrá más fuerza cuanto más se apegue a las mejoras del sistema democrático, cuanto más sea capaz de explicar a la ciudadanía que si quiere conseguir mayor fuerza para plantear aquello que de manera personal está planteando, si se organiza va a ser más fácil, va a ser mejor, pero no les podemos poner como condición para que opinen o para que manifiesten cuál es su decisión en un proceso de participación que formen parte de una asociación, porque entonces estamos pervirtiendo el derecho y la libertad que tiene uno a formar parte o no de una asociación. Y la última cosa es, el error es intentar pensar,
Cambio. Sabéis que los reyes son los padres, ¿no? Pues os voy a decir otra cosa. Las asociaciones no existen. No existen. Las asociaciones son lo que en derecho se llaman personas jurídicas. No iréis a tomaros un café con una asociación de padres y madres. No iréis nunca, porque no existe. Es una ficción que crea el derecho para hacer nacer un sujeto titular de derechos cuando no existe en la vida biológica. Una persona humana como el servidor de ustedes existe. Me parió una madre y aquí estoy yo dando el coñazo. Pero ese hecho biológico me hace nacer como sujeto de derecho. Una asociación solo existe porque el derecho dice que cuando 3 personas se juntan y definen un proyecto, ahí hay una asociación. Es una persona jurídica, es una ficción, no existe más que si hay personas. Por tanto, la base principal es la persona. Son las personas. Sin esas personas la asociación no funcionaría, no funciona autónomamente, no es una entelequia que va tirando por su cuenta. Sin ese apoyo humano no funcionará. Preguntaros, no os conozco a ninguno de vosotros, preguntaros cuántas veces os habéis reunido con concejales técnicos del ayuntamiento y cuántas veces os habéis reunido cada mes con personas a las que queréis invitar a que formen parte de vuestro proyecto. Y a lo mejor os lleváis una sorpresa. A lo mejor os lleváis una sorpresa, porque a lo mejor le estamos dedicando, y os digo esto, cuando yo estaba en la Confederación de Asociaciones de Vecinos hace 3 años, que estábamos dedicando más tiempo a las asociaciones de vecinos a reunirnos con el concejal que a buscar gente nueva, de los vecinos nuevos que aparecían en el barrio, de la gente joven que estaba en los centros de enseñanza, para que se incorporaran al proyecto de mejorar el barrio. En cambio, pedíamos tiempo cagándonos en la madre del concejal o de la concejal o de quien sea, y con el técnico de turno, y al final éramos nosotros 4, los 5, los 6 de la Junta, los que acabábamos convirtiéndonos e erigiéndonos en representantes de nadie sabe quién, porque nadie sabía quiénes éramos. ¿Y sabéis lo que pasaba? Que los vecinos nos consideraban a nosotros como el instrumento necesario para acceder al concejal. Y nosotros solo éramos meros intermediarios. Ese no puede ser el futuro de una asociación. Si solo somos intermediarios para resolver los problemas de la gente cuando tiene problemas, la vamos a cagar. Por tanto, creo que es importante que tengamos en cuenta que si conseguimos mejorar la calidad del sistema, podemos aprovechar la calidad del sistema democrático para mejorar el funcionamiento de la asociación y conseguir más gente que apoye el proyecto asociativo. Pero para eso el proyecto asociativo debe estar claro y determinado. El compañero Carlos Xavier, cuando ha explicado los retos del mundo asociativo, ha hecho referencia a eso. Ha dicho, oye, ojo, que no, digamos, nacimos hace 30 años. Acabo rápido. Hubo un tiempo que hice un estudio sobre asociaciones en un municipio de Barcelona, en Sarañola, 60.000 habitantes. Y salía, digamos, vimos cómo iba creciendo el número de asociaciones en los últimos, eso fue el 2001, pues del año 80 al 2001 iban creciendo de manera exponencial. Curiosamente iban creciendo a la misma velocidad que crecían las subvenciones municipales. No, era un dato, Pero fijaros, el promedio de socios en las asociaciones, el promedio no llegaba a 50 personas, el promedio, teniendo en cuenta que las AMPAs tenían igual 800 y las Casals d'Avis, los centros de gente mayor, pues igual tenían 1000, porque si no, no podían ir a bailar al Casal d'Avis. Teniendo en cuenta esa distorsión, salía un promedio de unos 50 personas. El porcentaje de gente que participaba en las asambleas para elegir a la Junta era del 10%. Es decir, las juntas se autoelegían a sí mismas. Con ese funcionamiento democrático no construimos una sociedad democrática. Os hablo de hace 15 años. Es posible que esa historia se siga repitiendo de manera regular. O somos conscientes de esa fragilidad, o si queremos seguir instalados en el espejismo de que somos la hostia en vinagre y que vamos a comernos el mundo, ojo, porque luego nos quedamos más solos que la una y le echaremos la culpa a un tercero. Bueno, esto. No, yo tampoco me refería a ti, Vale, entonces seguimos con el segundo turno y así ya concluiríamos esta jornada. Había un compañero que había pedido la palabra atrás, que sería el 5, estaban vosotras, 6 y allá había un 7, el 8 y el 9. 5. Hola, buenas tardes. Soy Raúl, del 15M, Participación Ciudadana. Tengo que agradecer al Ayuntamiento de Valencia esta increíble ponencia. Yo ya he decidido qué proceso de participación ciudadana quiero en mi ciudad, que es el de Vitoria para participación offline y el de Madrid para participación online y referéndum. Eso sería la participación perfecta desde mi punto de vista. En realidad, a ver, también me ha hecho mucha gracia este hombre que ha dicho que también se sentaron en la transición las bases de la participación ciudadana.
Bueno, yo quería leeros, ¿no se me entiende? Yo quería leeros pues lo que fue la Revolución Francesa, en la primera usurpación, lo que eran los enrayés, que eran los que llevaron en realidad la soldadesca de la primera democracia que hubo en Europa, los que de verdad salieron a las calles. Ellos lo primero que dijeron es: el pueblo debe presidir constantemente el cuerpo social, no debe estar nunca conforme con que se le represente. Por lo que los diputados debían ser solo delegados subordinados, mandatarios, procuradores. Y también estaban contra la opresión de los ricos y la desproporción de las enormes fortunas. ¿Vale? Es curioso cómo el nombre se parece al de los indignados. Aquella ya fue la primera usurpación del poder del pueblo en la primera Revolución Francesa. Y yo, aunque vivimos tiempos que son interesantes, temo que haya una nueva usurpación del poder del pueblo en esta Revolución Española. Así que yo quería hacer solo una sencilla pregunta a Jordi Peris, una simple, y es: en tu programa electoral tienes una propuesta que dice convertir las juntas de distrito en órganos de decisión vinculante. Yo quería preguntarle a Jordi Peris si va a hacer esto, si no va a hacer esto o si no lo sabe, que es no. Y ya está. Sí, aquí abajo. Hola, gracias, buenas tardes. Soy Empar Puchades, ya nos conocemos algunos de todos estos años. Estoy aquí como ciudadana, pero también representamos a la Asociación de Vecinos y Vecinas de Castellaro Liberal. Quiero hacer un breve comentario porque yo creo que se han dicho ya muchísimas cosas súper interesantes para ir a rumiarlas y luego depositarlas colectivamente. Se han hecho críticas en las que puedo estar o estoy de acuerdo y voy a ir a un caso concreto de participación, pero quería hacer un comentario. La Asociación de Vecinos y Vecinas de Castellaro Liberal aprovecha que había un grupo de personas que estaban acostumbradas a trabajar por el pueblo y por la gente. Aprovechamos, porque yo creo que hay que ver las causas y condiciones y que siempre acompañan lo que tú quieres llevar adelante o lo que un colectivo quiere llevar adelante. Pero en la Asociación de Vecinos está presente el 15M, está presente la juventud, Salva es el secretario con 19 años, y andamos todos juntos en dignificar este pueblo, barrio de Valencia. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque desde hace ya año y medio, 2 años, nos venimos encontrando muchas personas y siempre venimos escuchando determinadas posturas. Y yo creo que es cierto que, como ha dicho Pablo, el 15M ha irrumpido y ha aparecido en un momento dado muy importante de decadencia y en el que hemos participado mucha gente. Pero, pues eso, somos muchos más, con una trayectoria, como dice Fernando, y podemos confluir construyendo todos desde esa inteligencia colectiva. Para mí esto es muy importante. Yo ya estoy cansada de enfrentamientos, de rencillas, de miedos, porque en el fondo detrás de muchas críticas lo único que detecto son miedos a callarme y a saber escuchar, miedo a tener que modificar mi punto de vista o mi pensamiento. Miedo a no tener la razón y, sobre todo, no quiero tener miedo a equivocarme. Y esto lo digo mucho, sobre todo pensando en los partidos políticos, estén gobernando o estén en la oposición.
hay derecho a equivocarse. Y cuando uno plantea alternativas tan importantes como la participación ciudadana para hacer una democracia mucho más participativa, es muy importante esto. Bien, no me quiero extender más ahí. Quiero ir a un ejemplo concreto de participación que para mí engloba muchas cosas de las que se han dicho. Me retrotraigo a los presupuestos participativos del año anterior. En nuestro caso, Castellaro Liberal, tenemos 140.000 euros que los queríamos para dignificar un parque que en estos momentos ni es parque ni es nada. Lo ponemos en danza. Y nos encontramos con muchos problemas que no podían solventar esos 140.000 euros. Esto lo había pedido y lo había participado y lo había trabajado la asociación, o sea, los vecinos, muchos vecinos y vecinas. Aún así todo, cuando llega este presupuesto, se comparte con alcalde pedáneo y con todo el mundo que ha querido. Bueno, ya tenemos la decisión. Ya estamos trabajando sobre un parque, pero aparecen problemas viciados de muchos años de mal gobierno. Ya lo hemos comentado, pero me parece importante comentarlo aquí. De esos 140.000 euros, ahora cuando evidentemente la concejalía que tiene que trabajar sobre el jardín se ha puesto en contacto con nosotros, ha venido al pueblo, lo hemos hablado con el arquitecto que está diseñando, todo muy bien, pero empiezan las licitaciones, los malos hábitos de trabajo, las malas empresas con malos hábitos dentro de la administración. Y para nosotros es muy importante. La obra pública tiene que empezar a cambiar por completo, a ser transparente y a invertir cada euro en el proyecto que va destinado. Con lo cual, ya sé que os lo hemos comentado, de esos 140.000 euros, licitación no, se licita la baja, sobra, bueno, pues si sobra se van a hacer más cosas en el proyecto, etcétera, etcétera. Creo que ya me habéis entendido, no quiero alargarme más. Pero ahora voy a los proyectos de este año. Presentamos un proyecto X. Sabéis que en Castellaro Liberal tenemos desde hace un tiempo el plan de participación anticipativo, que para nosotros es muy importante, porque nosotros habitamos un territorio que desde que se hizo el Plan Sur hasta el día de hoy, que volvemos a estar otra vez amenazados por infraestructuras, tenemos que defendernos y tenemos que tomar conciencia y corresponsabilidad de decidir cómo vamos a seguir viviendo allí, sin que nos ahoguen más las infraestructuras, ¿de acuerdo? Con lo cual, quiero decir, tenemos un plan presentado que participa muchísimo todo el pueblo, el colegio público, los padres, los niños, los abuelitos que los esperan, etcétera. Mi pregunta es, si nosotros tenemos un plan anticipativo al que no pensamos renunciar, si este sale aprobado, permitiréis, que es lo que quisiéramos, que nuestro proyecto, nuestros técnicos con los que trabajamos puedan presentar, o sea, nosotros podemos presentar con ellos el propio proyecto, que no sea el ayuntamiento ni los arquitectos del ayuntamiento quienes decidan ese proyecto. No me quiero extender mucho, pero para nosotros es muy importante, porque considero que desde ahí se cambian muchas malas maneras de trabajar. Gracias y gracias sobre todo por esa tarde. Gracias. Hola, buenas. Soy Adrián Torres, vengo como ciudadano, a pesar también de participar en asociaciones como Solar Corona, pero vengo como ciudadano y como técnico, porque bueno, en este debate sobre los saberes, ¿no? Los saberes ciudadanos, o esas narrativas, esos otros saberes, versus al saber del arquitecto, ¿no? que has comentado, Jordi, me parece interesante y me identifico con la figura del traductor, ¿no? Del traductor de y que, bueno, pues tienes una formación y das forma con una escucha a una devolución, ¿no? Que me parece algo muy importante en estos procesos,
la devolución, dar una forma, ya sea en forma espacial o de procesos, de gestión, etcétera, una devolución con cierta celeridad, ¿no? Porque si no, pues esa forma de desgaste, ya que la participación, ya sea el que participa o el que la gestiona, tiene un coste de energía, de gasto, etcétera, ¿no? Pero venía un poco el tema del proyecto urbano, es un proyecto complejo, que estamos de acuerdo en que es holístico y que ha de incorporar múltiples dimensiones profesionales, multidisciplinares, etcétera, y no hay otra manera, ¿no? Sin embargo, es muy de agradecer estas sesiones, que conozcamos lo que está sucediendo en otras ciudades de España, animar a que esto también suceda investigando en otras ciudades de Europa o del mundo, porque es algo esencial, así como que esa transversalidad o esa participación también se ocurra dentro del propio equipo de gobierno de la ciudad, ¿no? Donde a veces hay criterios que no acaban de ser coherentes pues eso, esa participación también interna, ¿no? Y bueno, y finalmente también una cuestión en cuanto a técnico, si ese proyecto urbano es complejo y ha de incorporar múltiples profesionales y procesos que son complejos, que introducen la variable tiempo. Entiendo que en la ciudad de Valencia ahora hay en el horizonte una serie de redacciones de planeamiento, como es pues, la revisión del plan general o el plan especial del Cabañal o el refundido de planeamiento de Ciutat Bella. Entonces, hay una cosa que está sucediendo que me está provocando una serie de contradicciones, es si ese proyecto urbano es complejo, no puede licitarse un refundido de planeamiento en la ciudad de Valencia de Ciutat Bella, que va a ser un proyecto urbano que va a definir el devenir del centro histórico de la ciudad, en donde el criterio de licitación sea que el 60% del pliego sea la baja de honorarios, ¿no? Y que se acepten unas bajas temerarias del 51%, ¿no? Porque entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, si ese proyecto es rico y ha de introducir múltiples profesionales, habrá que ver cómo lo gestionamos, ¿no? En ese sentido, pues eso, desde el cuerpo de técnicos apuntar esta cosa. El otro día, el miércoles pasado, en una entrevista de Locos por Valencia con Giovanni, me enteré del resultado de la consulta ciudadana del año pasado, cómo habían salido aprobadas 2 actuaciones en el Eixample de más de €500.000 y eso bajo el arco de la participación ciudadana en la que se desestimaron 17 proyectos desde los vecinos. Desde luego, me generó una gran indignación. ¿Por qué? Pues porque hay un proyecto, hay una herramienta, hay una propuesta que sale desde abajo, que es la alternativa que presentó esta agrupación en la que yo represento hoy, en la que de ese miércoles pasado creo que ambos participantes en el Locos por Valencia creo que estábamos por acercar posiciones, que las asociaciones del barrio fuéramos generosas en resolver nuestras diferencias y que esa alternativa fuera para adelante. Me causó indignación porque estamos hablando de más de €500.000 para el Eixample, que es el carril bici del Antiguo Reino y la mejora de los accesos de la MT. Cuando nuestro parque vale, nuestra alternativa, que es una alternativa de trabajo, en el que no estamos cerrados a que sea hecha esa alternativa de pe a pa, sino que sea una herramienta de trabajo, está valorada en 160.000 y poco más, o 180.000. Entonces, yo creo que, y vosotros desde la concejalía, Jordi, sois sabedores de esta alternativa en la que fue registrada todo el proceso de participación el día 29 de julio y que no nos hemos entrevistado nuevamente. Y fuimos un poco, la respuesta que hemos obtenido después de ese registro fue una llamada de teléfono y ya está. Yo creo que todo el trabajo de recapitulación, todo el que hicimos a contrapelo el 29 de julio, merecía una respuesta mucho más seria, a la altura del trabajo que aquí mismo está, si queréis verlo. Alternativa y recopilación de todo el curro de 9 meses.
estamos hablando de respeto a la ciudadanía, de respeto al trabajo y además un trabajo que es digno de expertos. Y yo espero que a partir de ahora esa participación y ese respeto a la ciudadanía se corresponda con una nueva atención, más seriedad y, bueno, y reconocimiento de que la participación no es el curso desde arriba. Hay que reconocer la participación que viene desde abajo y que en eso ya llevamos tiempo. Y ya está. Y muchas gracias por este espacio al que pueda explicar esto. Me surgen unas dudas con respecto a la participación ciudadana. Este es el segundo taller. El primero se hizo el día 20 de octubre, como bien han apuntado los compañeros. Aquí delante tengo la hoja que se nos pasó a los que asistimos a la Junta de Distrito de Ruzafa, al Consejo, el día 19 de octubre, 24 horas antes del primer taller, donde no aparece la convocatoria de hoy. Eso igual podría ser un punto a revisar después. Me gustaría que intentarais explicar por qué medios se convoca a la gente o dónde aparecen estas iniciativas, porque yo me enteré ayer por medio de buscar desde las páginas de participación ciudadana y por el ayuntamiento. Y por último, estos talleres, o sea, el siguiente taller es 17 de noviembre y es un taller de propuestas. Me gustaría saber si al final estas propuestas, igual que las conclusiones que se llegaron en la primera sesión, al final van a ser vinculantes o no. Porque aquel día éramos más de 30 personas allí que utilizamos parte de nuestro tiempo en intentar ayudar e intentar hacer cosas beneficiosas para toda la ciudadanía y creo que es indispensable que haya un compromiso serio y que se nos explique qué se va a hacer con esa información, porque si no va a servir para nada, igual muchos de nosotros preferimos quedarnos en casa. Nada más, gracias. Claro, A ver, respecto a las cuestiones relativas al proceso de revisión del modelo, que se ha comentado, se ha planteado antes el problema de transparencia o el problema de la convocatoria de la anterior reunión, del anterior taller, es verdad, o sea, hubo un problema de convocatoria, se convocó tarde, yo al principio de esa... A ver, es que esto es una jornada que, digamos, que ha ido aparte de ese proceso y se ha convocado a través de medios muy diversos. O sea, se informó, directamente se ha convocado a través de correo electrónico a asociaciones de lo más diversas y luego se han empleado diversos medios para difundirla. Canal Busi, la página web del ayuntamiento, vamos, diversos medios. ¿Cómo? Prensa, redes sociales, se ha difundido por ahí. En cualquier caso, en lo que fue el primer taller del proceso de revisión del modelo de participación, efectivamente ahí se anunció en las juntas municipales de distrito, pero con poca anterioridad, eso yo lo reconozco, también se ha mencionado antes, y ya, vamos, dijimos que en lo sucesivo pues, se iba a tratar de cuidar más el tema de la convocatoria y así lo estamos haciendo. Aprovecho para recordar aquí que el 17 de noviembre será el próximo taller a las 19 de la tarde, a las 7 de la tarde y será aquí mismo en este complejo, pero no en este salón, sino en el otro edificio que está allí a la entrada, al lado de la cafetería y de la residencia. Bien, a ver, yo aquí lo que tengo que decir es que con los medios de los que disponemos, a esto le estamos tratando de dar la mayor transparencia y la mayor difusión posible. Hemos incorporado temas de redes sociales, temas de difusión por diversos medios de publicidad, etcétera. También lo hemos intentado sacar en prensa lo más posible para que se conozca todo lo que se pueda y seguiremos trabajando en esa línea de que este proceso sea lo más conocido por parte de la gente y, en cualquier caso, a todo el mundo, el tejido asociativo, sí que estamos tratando de convocarlos directamente por correo electrónico y confirmar asistencias, etcétera. ¿Vale? El primer taller ocurrió eso, este segundo taller del 17 de noviembre, lo que haremos será seguir trabajando con lo que se inició en ese primer taller, o sea, seguiremos avanzando en lo que es el diagnóstico. ¿Vale? Y al final
a lo largo del conjunto de talleres que vamos a realizar para el proceso de revisión, se plantearán una serie de propuestas, se discutirán, se tratará de llegar a planteamientos conjuntos entre los asistentes y veremos ahí pues, las propuestas, bueno, pues, vamos a ponerlas encima de la mesa. Insisto, no estoy hablando no estábamos hablando del reglamento concreto, estamos hablando del modelo. En ese sentido estamos siguiendo el planteamiento de Vitoria, de pensar el modelo de participación para luego ver qué implicaciones tendría eso a nivel de la revisión de lo que es el reglamento de participación, y vamos a ir avanzando en el proceso para ir concretando esas propuestas y para ir tratando de llegar a acuerdos. Yo creo que aquí se ha planteado desde la mesa y también desde, vamos, que el modelo de participación ciudadana tiene que ser un modelo compartido lo más ampliamente posible, tanto a nivel político como a nivel social, porque si no le vamos a poner fecha de caducidad. O sea, si no hacemos un modelo que sea ampliamente compartido por el tejido social de la ciudad, por los grupos políticos, etcétera, pues bueno, durará lo que tenga que durar. Y esa es la perspectiva y la voluntad de trabajo en la revisión de lo que es este modelo. Se me interpelaba directamente en relación al programa electoral de mi partido, en relación a si las juntas municipales planteábamos que fuese un órgano de decisión vinculante. A ver, en gran medida las juntas municipales ya dentro de lo que son las competencias que tienen los consejos tienen un carácter de toma de decisión vinculante. Yo creo que la pregunta debe ir más allá de eso, o sea, de quién participa en esa toma de decisiones. En este momento está restringido a los grupos políticos, la pertenencia al consejo, a los vocales de los grupos políticos, las asociaciones o las personas a título individual pueden participar, tienen voz pero no voto en esas decisiones. Entonces yo creo que la discusión es mucho más profunda que la pregunta que se me planteaba. En cualquier caso, yo quiero insistir en que precisamente estamos planteando este proceso participativo para dar respuesta a este tipo de cuestiones. Y aquí también quiero plantear otra cuestión que no la he puesto antes encima de la mesa, pero que también es relevante, y es que en el Ayuntamiento de Valencia gobernamos 3 partidos. Entonces, habrá que encontrar los puntos de acuerdo digamos, para avanzar en las propuestas de este modelo de participación, no solo a nivel social, sino también a nivel de los grupos políticos que conformamos el consistorio, ¿no? Bien, respecto a la pregunta de los presupuestos participativos que me planteabas en par, ¿no? Hemos topado con la licitación, ¿no? Efectivamente. A ver, yo creo que aquí es donde constatamos que la visión que se tiene desde fuera de la institución es muy diferente de la que luego desde la institución tenemos cuando vamos a poner en marcha los proyectos, ¿no? Es un proyecto, o sea, por no entrar tampoco en el caso concreto, ¿no? Que yo creo que ya lo hemos hablado y que, o sea, a ver, estamos ante un tema de que se toma una decisión participativamente, que en este caso, por el planteamiento de los presupuestos participativos, sí que se plantea como vinculante, o sea, lo que sale de la votación es lo que son los proyectos que luego se ponen en marcha, pero claro, se ponen en marcha de acuerdo a toda la maquinaria pues, interna del ayuntamiento y a toda la burocracia y a todos los procedimientos, pues eso, de redacción de proyectos, de licitación, a los cuales estamos atados y debemos de estar atados, porque es una cuestión sí, no, pero es que al final es la legalidad la que nos establece todos estos procedimientos, también por una cuestión pues eso de concurrencia competitiva, es decir, que hay una serie de cuestiones ahí que hay que respetar porque tenemos que funcionar. O sea, hay procesos de contratación que están legalmente establecidos y que tenemos que funcionar en base a ellos, que además llevan sus tiempos, etcétera. Entonces, la pregunta que me haces concretamente ya sobre los presupuestos participativos de este año, de si la redacción del proyecto puede trasladarse a pues, la gente que ha colaborado con vosotros en el proyecto del plan anticipativo de Castellar Liberal, en lugar de recurrir a los mecanismos habituales de redacción de proyectos y licitación por parte del ayuntamiento, etcétera. A ver, decirte, es una pregunta para nota. O sea, en este momento yo no te la puedo responder porque, o sea, te digo, a mí me parece un planteamiento interesante porque es sí, no, porque me parece que es dar más recorrido al contenido del proyecto y a responder, o sea, a que ese proyecto se amolde lo más posible a lo que es
el colectivo o el equipo de gente que formula la propuesta y que además en el caso vuestro concreto yo sé que ha llevado mucho trabajo detrás y que ha hecho precisamente lo que planteaba la persona de ahí detrás que venía del Solar Corona, que yo creo que ha establecido muy bien ese trabajo de diálogo conjunto entre una perspectiva más técnica y una perspectiva más ciudadana o más vecinal, ¿no?, de lo que es el planteamiento. Yo creo que ese proyecto es muy, que esa propuesta es muy rica en ese sentido, ¿no? Que luego esa se pueda articular técnicamente para que en el proceso de redacción, licitación, etcétera, lo podamos hacer. Bueno, o sea, yo, claro, te digo, de entrada a mí me parece una propuesta muy interesante y que habrá que estudiar a ver de qué manera se puede hacer. Pero bueno, habrá que estudiarlo porque luego las burocracias y los procedimientos son muy, muy duros, ¿no?, dentro del ayuntamiento y ahí estamos muy atados en muchas cosas, ¿no? A ver, respecto al tema del proyecto urbano que planteabas, y de eso, la importancia de la interacción entre múltiples profesionales, múltiples conocimientos, múltiples procesos a la hora de construir un proyecto urbano. Quizá antes he sido muy seco, ¿no? Era más por simplificar la comparación, ¿no? Yo he hablado del arquitecto y el vecino o la vecina, ¿no? O sea, yo sé que dentro de la propia disciplina de la arquitectura todo esto se está poniendo en cuestión y el papel, del papel del técnico, del arquitecto como técnico, también es un papel que desde la propia arquitectura se está cuestionando, ¿no? Entonces, he utilizado el ejemplo del arquitecto, pero por simplificar un poco y por ilustrar la idea, ¿no? Pero que de ahí soy consciente de todo lo que se está trabajando en esa línea, ¿no? Y en concreto con algunos proyectos, pues eso, a nivel urbano también, yo creo que son muy, muy, muy importantes porque combinan lo mismo que planteaba antes en el caso de Castelar Oliveral, ¿no? A ver, respecto al tema del plan general y todos lo que estás planteando de las incoherencias, ¿no?, en las que estamos incurriendo, por ejemplo, cuando se saca esto a licitación y un criterio fundamental son las bajas, ¿no? Y entonces pues, hace que la licitación de un proyecto al final, pues eso, se la tengas que adjudicar pues, a una empresa que hace una baja muy arriesgada y que en cualquier caso va a, digamos, toda la inversión en términos de proceso a la hora de hacer la elaboración y el diseño de ese plan, pues se va a ver claramente perjudicada, porque el planteamiento va a ser mucho más de carácter técnico, ¿no? A ver, aquí es un elemento de riesgo que tenemos encima de la mesa a la hora de incorporar la participación ciudadana en este tipo de procesos que no son menores, ¿no?, como es todo el proceso de redacción del Plan General de Ordenación Urbana, y que es algo que tiene mucha entidad y que es un compromiso que tenemos para el conjunto de esta legislatura, ¿no? Siendo esto así, sí que decir que el planteamiento es trabajarlo desde una perspectiva de incorporar participación ciudadana en estos procesos, pero aquí de nuevo vuelvo a poner de la colación la cuestión que planteaba antes. En el gobierno actual somos un tripartito y eso hace que el propio concepto de participación pues, sea un concepto que hay que ir trabajando y que hay que ir perfilando y que nos podemos encontrar situaciones de estas características, ¿no? Pero bueno, que la idea es trabajar desde esa perspectiva y avanzar pues, en esa línea lo más posible. Y en cuanto a lo que a mí me respecta, como responsable de participación ciudadana, yo sí que voy a estar encima para que ese acuerdo del equipo de gobierno pues, se lleve a cabo en la mayor medida posible, ¿no? Y luego respecto al Parque Manuel Granero, ¿no?, que ya lo tenemos aquí como desde el principio de la legislatura atascado, que sale, que no sale, etcétera. A ver, ahí se hizo también un proceso participativo para diseñar este parque. Me vinieron a presentármelo, me lo explicaron, me lo contaron, el interés que tenía. Hay algunos datos que has dado que no coinciden con los míos, porque el año pasado el Eixample no tenía medio millón de euros, tenía una partida bastante menor, tenía 321.000 euros.
En cualquier caso, el Parque Manuel Granero no se presentó a esos presupuestos participativos, no aparece en la lista de tal. A lo mejor una opción este año es plantearlo yo le haría el mismo planteamiento que he hecho con Castellar Liberal. O sea, si el proyecto sale adelante, luego ver de qué manera el equipo técnico que ha estado detrás de esa propuesta, que me consta que es un equipo que ha hecho una propuesta muy solvente y muy interesante, pues ver de qué manera se puede integrar luego en lo que es el desarrollo del propio contenido del proyecto, ¿no? Bien, pues esto respecto a las cuestiones que se han planteado, ¿no? Vamos concluyendo ya. Sí que, invitaros de nuevo a venir a los talleres que estamos haciendo para la revisión y el replanteamiento del modelo de participación ciudadana. Recordar de nuevo que la próxima reunión es el 17 de noviembre a las 7 de la tarde, que lo convocaremos por todos los medios a nuestra disposición, le haremos la máxima publicidad y le daremos el máximo bombo posible para que se entere la mayor cantidad de gente, y que seguimos en este proceso de revisión de este modelo de participación, que creo que, como decía en mi intervención, es un momento y una oportunidad que creo que es histórica en la ciudad de Valencia y que tenemos que darle recorrido. Volver a agradecer a los que habéis venido a contarnos vuestra experiencia, y decir que creo que ha sido extraordinariamente interesante y enriquecedor escucharos de viva voz, pues eso, cosas que tendremos que poner encima de la mesa para el modelo de participación de la ciudad de Valencia. Muchas gracias a todas y a todos.